En este video intentaré analizar el imperio colonial francés, su extensión, historia, geografía y particularidades antropológicas. Para empezar, podemos considerar a este imperio como el conjunto de colonias de ultramar, protectorados y territorios que estuvieron bajo el dominio francés. Se suele hacer una distinción entre el primer imperio colonial, que existió hasta 1814, momento en que la mayor parte se había perdido, y el segundo imperio, que comenzó con la conquista de Argel en 1830. Particularmente en este video voy a intentar analizar el primer imperio colonial francés. Su apogeo fue en el año 1680, donde el imperio se extendió por más de 10 millones de kilómetros cuadrados, siendo el segundo imperio más grande detrás del español. Francia, a su vez, es uno de los países más antiguos de toda Europa, aunque como todos los países de fundación germánica, se dividió varias veces y volvió a unirse. Más allá de ciertas turbulencias, podemos decir que existe una unidad política reconocible como la actual Francia desde los siglos VI a VII. Los inicios de este gigantesco imperio comenzaron a principios del siglo XVI, durante el reinado de Francisco I. Este rey francés, conocido por su enemistad con Carlos I de España, gobernó entre 1515 y 1547. El mismo fue derrotado y hecho prisionero en la Gran Batalla de Pavia. Una vez liberado, volvió a Francia. A su vuelta, comprendió la importancia económica de los imperios coloniales tras enfrentarse al imperio español y decidió comenzar con uno propio, el imperio francés. No fue sino hasta el año 1541 cuando los franceses fundaron su primera colonia, Charlesbourg-Royal, cerca de Locoyes, Quebec, ciudad perteneciente a Canadá. Sin embargo, al poco tiempo decidió abandonarse por las inclemencias climáticas y las malas relaciones con los nativos. La primera colonia permanente que establecieron los franceses fue Port Royal, que se fundó en Locoyes, Nueva Escocia, en Canadá, en 1605. El dominio francés fue asentándose a lo largo del siglo XVII por el río San Lorenzo gracias a los asentamientos y al comercio con los nativos norteamericanos. Lo cierto es que en la corte francesa el colonialismo americano no despertaba la misma motivación en comparación con la corona hispánica. Luego, en 1608, Samuel de Champlain fundó Quebec, la cual se convertiría en la capital de la enorme pero escasamente poblada colonia de Nueva Francia, donde se dedicaron al comercio de pieles. En el año 1699 se fundó la colonia de Luisiana, conectando así las posesiones del río Mississippi con las del río San Lorenzo, con una extensa red de fortificaciones. En el siglo XVII, no solo se aumentó el territorio en Norteamérica, sino que también se colonizaron otras zonas de Sudamérica y el Caribe, por ejemplo la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Haití y Santa Lucía. Estas colonias eran más propensas a dedicarse a la agricultura, por lo que con una economía esclavista, estos pequeños territorios eran más rentables que todos los que poseía el norte. En Senegal, en África Occidental, los franceses comenzaron a establecer factorías a lo largo de la costa en 1624. En 1664, la Compañía Francesa de las Indias Orientales fue establecida para competir con el comercio en el este. Las colonias estaban establecidas en la India, en Chandernagore, en Bengala, Pondicherry, Chanaón, Mahé y Carical. También se fundaron colonias en el Océano Índico, en la Île Bourbon, que luego se llamó Reunión, en la Île de France, que hoy es conocida como Mauricio, y las Seychelles, en 1756. Naturalmente, por todos los territorios donde los franceses dominaron y colonizaron, dejaron su legado. Costumbres propias, edificaciones, iglesias y catedrales, y lo más importante, su idioma. Son muchos los ejemplos en que el idioma francés predomina y es la lengua materna en los habitantes de las excolonias. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la parte francesa de Canadá, que incluye la gran provincia de Quebec, con ciudades como Montreal, donde el idioma francés es la lengua oficial y exclusiva. En Haití ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte de la población habla el idioma criollo haitiano, que es un derivado del francés con mezcla de dialectos africanos. A su vez, el idioma francés es hablado aproximadamente por el 40% de la población. Asimismo, en la isla de Dominica, en el Mar Caribe, se habla un criollo francés. Los franceses no solo dejaron su idioma, sino que también su religión. En todos los territorios por donde pasaron, el catolicismo es la religión predominante, con una gran cantidad de fieles y creyentes en cada uno de ellos con respecto a las demás religiones.
Si bien la corona francesa no colonizó con la misma voluntad y obligación de promulgar la fe como la corona hispánica, su legado en materia religiosa sigue hasta nuestros días. En cuanto a la pérdida de sus territorios, cabe aclarar que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Francia y el Reino Unido comenzaron varios conflictos que se acabaron saldando con la pérdida de casi todo el imperio colonial francés en América. Todos los territorios pasaron al Reino Unido excepto Luisiana, que se entregó a España. Haití continuó en manos francesas hasta que surgió una revuelta masiva de esclavos que vencieron y declararon el país independiente. A partir de este momento, con prácticamente todas las colonias perdidas a favor del Reino Unido, Francia comenzaría lo que hoy se denomina el Segundo Imperio Colonial Francés. Fue entonces cuando Napoleón III empezó a conquistar Argelia. A día de hoy, los franceses poseen todavía algunos territorios bajo su dominio en América. Entre ellos se encuentran Guadalupe, Martinica y San Martín, que son las islas del Mar Caribe. En América del Norte se encuentra San Pedro y Miquelón, frente a las costas canadienses de Terranova. Y por último, la Guayana Francesa, que se encuentra en América del Sur. Curiosamente, Francia es el país con más cantidad de dominios en América y posee la única colonia continental. Esto se debe a que aún tiene el dominio de la Guayana Francesa, país dependiente directamente del Estado francés, donde, entre otras curiosidades, pertenece a la Unión Europea y su moneda es el euro. ¿Conocías la historia del Imperio Colonial Francés? Comentá qué te pareció el video, pasá a ver la historia del Imperio Colonial español y holandés que subí a mi canal y suscríbete si te interesa el contenido. Gracias por tu tiempo.